Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente por estar acá, poder anunciarle el mensaje de Dios, el mensaje central de las Escrituras, que es el Evangelio, el cual el Señor ordenó a su pueblo ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Son palabras del Señor Jesucristo, dadas a sus discípulos, a su pueblo. Y para predicar el Evangelio quiero leer el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 en adelante. El apóstol está exhortando a los suyos para que rueguen por los que están en eminencia, por los gobernantes. Y entonces en el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 en adelante. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Hemos leído que el apóstol está animando a los hermanos que hagan oración por los que están gobernando para vivir una vida tranquila y sirviendo a Dios. Y dice porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Eso quiere Dios, que todos conozcamos su verdad, conozcamos su mensaje, su palabra, la palabra de Dios, que hay un solo Dios, dice, hay un solo Dios. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y por eso Él se ha revelado a nosotros. Él se ha dado a conocer. Y Él quiere que nosotros le conozcamos y que nos sintamos orgullosos en conocerle. Eso dice el profeta Jeremías 9:23, diciendo el profeta, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en su riqueza se alabe el rico, sino alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, dice el Señor. Dios quiere que nosotros le conozcamos, y no hay otra fuente sino es a través de su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es infalible, es de Él, su palabra no cambia, su palabra nos habla de Él. Es verdad que nosotros también podemos conocer a Dios en su creación. Dios nos habla a través de su creación, nos muestra su poder, su sabiduría, su belleza, su precisión. Dios nos muestra estas cosas a través de su creación. Ningún ser humano puede decir que no hay Dios. Al contemplar la hermosura, la precisión, la belleza de la creación. El salmista dirá, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque lo que se puede conocer de Dios, dirá Pablo a los romanos, Dios lo ha manifestado, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo que Dios ha creado. Así que no hay excusa. Y Dios le ha dado a cada ser humano, le ha dado capacidad para ver su divinidad y su poder a través de lo que Él ha creado. Así que no hay excusa. Dios ya se ha revelado en forma general y lo ha hecho a través de su creación. Pero es su palabra donde podemos nosotros conocerle. Su carácter, su santidad, su justicia, su amor se manifiestan claramente en su palabra. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, y no hay otra forma de conocerle sino es a través de su palabra. Dios quiere que todo le conozcamos. Muchas veces hay personas que se hacen figura de Dios, pero Dios en su palabra nos enseña que nosotros no debemos hacer figura de Él.
porque nunca le hemos visto y nunca le veremos a él. Dice Pablo aquí mismo en Timoteo 3:16, dice que él habita en luz inaccesible y ningún hombre lo ha visto ni lo podrá ver. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, Él no tiene forma ni cuerpo, pero Él está en todo lugar. Él está en los cielos, está aquí, está en cualquier parte del mundo y está con todo su ser. Dios es espíritu, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Él es una persona y quiere que nosotros le conozcamos. Y solamente podemos conocerle a través de su palabra. Después dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo mediador, Jesucristo. El único medio para llegar a Dios, el único medio para conocer a Dios, el único medio para ser reconciliado con Dios es Jesucristo. El apóstol Juan en su evangelio dirá, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está junto al Padre le ha dado a conocer. El mismo Señor dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. No podemos conocer a Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Y tampoco podemos hacernos imágenes de Él. Hechos de los Apóstoles 17:29 nos dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o imaginación o figura de arte. Ningún hombre ha visto a Dios, ningún hombre lo ha visto y podrá hacer una pintura, una obra de arte de Él. Esas figuras que vemos muchas veces, ese no es el Señor. Son figuras de pintores que nunca han visto al Señor. Y eso se llama idolatría, la cual Dios abomina y aborrece. Si queremos nosotros conocer a Jesucristo, debemos ir a la fuente de su palabra, que es su palabra. Él dijo escudriñar las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra forma de conocer a Jesucristo sino es a través de su palabra, y solo así conoceremos a Dios, porque Jesucristo nos revela a Dios el Padre, porque Él es la imagen misma de su sustancia, Él es el resplandor de su gloria. Dios quiere que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Debemos salir de las religiones. Hay más de 4.000 religiones en el mundo. Y todas tienen sus dioses. Muchas de ellas también tienen a sus Cristos. Pero el Cristo verdadero, el único mediador entre Dios y el hombre, lo vamos a encontrar únicamente en su palabra. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. La razón, dice el texto bíblico, porque Él se dio a sí mismo en rescate. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Eso nos dice que Jesucristo es un ser humano. Jesucristo es como nosotros, pero Él es sin pecado. Es decir, Él tiene un cuerpo humano, tiene un alma humana, tiene un espíritu de hombre. Pero también las Escrituras nos enseñan que en Él habita toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9. Todo lo que está Dios, en el Dios Padre está en Él. En Él habita toda la plenitud. Es decir, en Cristo tenemos la divinidad y la humanidad. Dos naturalezas perfectas en su ser, en una sola persona. En Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es un gran misterio. Dirá el apóstol Pablo, Dios fue manifestado en carne. Dios quiere que conozcamos estas verdades, que conozcamos
a Dios, conozcamos al mediador. Dios es santo, Dios es justo. Y Dios en su santidad, Él nos advierte, nos enseña en su palabra que no tolera el pecado y la más mínima sombra de pecado en su presencia. Todos nosotros somos contrarios a Él. Pecadores. Pecadores que le hemos fallado. Pecadores sin esperanza. No hay esperanza de salvarnos por nuestros propios medios. Nosotros le hemos fallado al Creador. Y Dios es santo y Dios es justo. Él tiene que condenar al pecador. Tiene que condenar a aquel que le ha fallado. Es duro, pero así es la verdad de Dios. Su santidad y su justicia exigen condenación para aquel que peca. Adán pecó una vez y Dios lo echó de su presencia. Satanás, el diablo, Lucifer, él pecó contra él. Él solo pensó. Él dijo, subiré y me sentaré. Y Dios lo echó de su presencia. Porque Él es santo. Él es justo. Así también nosotros, al igual que Adán, hemos pecado. Por lo tanto, dice Dios que estamos destituidos, separados de su presencia. Hay una enemistad, hay una separación, hay un gran abismo entre Dios y el hombre, no importando quién sea este hombre o esta mujer, no importando lo religioso que el hombre sea, no importando lo benefactor que sea el hombre en este mundo, está destituido de la gloria de Dios, destinado a una ruina eterna bajo la ira de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la realidad para todo hombre, para toda mujer. No importa lo importante que sea. Dios quiere que sepamos estas verdades, que conozcamos esto. Dios quiere que el hombre venga al conocimiento de la verdad. La verdad es que nosotros hemos pecado y estamos mal ante Dios. Hay una demanda que no hemos cumplido. Dios tiene leyes, tiene mandamientos, que nosotros no lo hemos cumplido. Por lo tanto, hay una maldición que pesa sobre la humanidad entera. Hay una maldición. Y ninguno de nosotros puede escapar de esa maldición. El hombre, podemos decir que el hombre está en un callejón sin salida, donde la ira de Dios cuelga sobre él. Y pronto caerá para aplastar al hombre. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Él ha provisto un medio para salvar al hombre. Dios ha abierto una brecha, una puerta, para que el hombre pueda escapar. Escapar de la ira de Dios. Muchas veces suena raro. Dios salvándonos de Él mismo. Salvándonos de su santidad y su justicia. Su amor nos salva. Su misericordia nos salva. Nos prepara un camino. Nos da un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Y dice, se dio en rescate por todos. Dios quiere que todos sean salvos y Cristo se ha entregado por todos. Porque ambos quieren nuestra salvación, la salvación de todos. Pero no todos se salvan, porque no todos acuden a este Dios, no todos acuden al Salvador, a este Salvador que puede salvarnos. Muchos acuden a las religiones o acuden a sus propios dioses,
los cuales no existen. Y el único Dios nos ha dado un Salvador, un mediador, que es Cristo el Señor. Y nosotros tenemos que acudir a Él. ¿Y cómo nosotros podemos acudir a Él? Por la fe, habiendo oído acerca de Él. ¿Por qué Él puede ser el mediador? ¿Por qué Él puede ser el Salvador? Porque Él tiene la misma naturaleza del ofendido y del ofensor. La misma naturaleza de Dios y la misma naturaleza de nosotros que hemos pecado. Y solo así Él puede reconciliar al hombre con Dios. Pero para eso Él tuvo que hacerse responsable de nuestros pecados, de los pecados nuestros. Él tuvo que entregarse a sí mismo, en rescate, entregarse a sí mismo para que Dios tomara nuestros pecados y los cargara sobre Él. Y así Él sufrir lo que nosotros debíamos sufrir. Sufrir, Él sufrió el desamparo, Él sufrió el castigo. Así enseñan las Escrituras. En Isaías dice que Dios toma nuestros pecados y los carga sobre Cristo. Y los cargó allí cuando Él estaba allí en la cruz, dirá el apóstol Pedro. Es decir, allí en la cruz estaba efectuando la obra salvadora, la obra que nos salva de la ira de Dios, que nos salva de la condenación. Allí en la cruz, Él sufrió no solo de parte de sus criaturas, a quien vino a salvar, sino que Él sufre de parte de Dios. Dios le castigó, Dios le desamparó, Él lo hizo pecado y Él no hizo pecado. Cristo no hizo pecado, dice el texto bíblico, pero Él fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia, ser declarados justo ante Dios. El justo muere por nosotros los injustos. Y Él, al terminar de pagar lo que nosotros debíamos pagar, Él dijo, consumado es. Él muere por nuestros pecados. Él es sepultado por José de Arimatea con Nicodemo, toman su cuerpo, lo colocan en un sepulcro y ahí quedó Cristo. Después del tercer día, Cristo se levantó de los muertos. Cristo resucitó. Cristo vive. El Cristo que anunciamos está vivo. Apareció lo suyo, estuvo con los suyos 40 días y después de los 40 días subió al cielo. Y él dijo, así como los ángeles que estaban allí junto con los apóstoles, le dijeron a los apóstoles que este mismo Jesús que ha sido tomado volverá. El Cristo que anunciamos está vivo. El Cristo que anunciamos ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios. El Cristo que anunciamos volverá. Volverá. Y el hombre debe prepararse para su encuentro. Prepárate, dice el profeta, para el encuentro de tu Dios. Prepárate. Porque el hombre y la mujer tendrá un encuentro con él un día. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte, el hombre tendrá que comparecer ante el Señor, ya sea para estar con Él para siempre si creyó en Él, o para oír su sentencia, si lo rechazó en este mundo, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al tormento eterno. La realidad es que Cristo vive, el mediador, aquel que puede salvarnos hoy si acudimos a Él
de la ira de Dios? Cristo vive. Si leemos Hebreo 7:25 dice que Él puede salvarnos, hablando de Cristo, Cristo puede salvarnos todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él. No hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma de ir al cielo. Cristo puede salvarnos si nosotros nos acercamos a Dios por medio de Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo. Y Dios exige su misma justicia. Tenemos que tener su misma justicia, su misma santidad para poder entrar donde Él está, en su presencia. Y ninguno de nosotros la tiene. Estamos destituidos de su gloria. Ninguno de nosotros la tiene. El único que tiene la misma santidad, la misma justicia, el único que está al mismo nivel de Él, es Jesucristo. Y por eso tenemos que ir a Cristo. Dios nos dice que tenemos que ir a Cristo, y cuando nosotros vamos a Cristo, la santidad de Cristo y la justicia de Cristo, Dios la pone a nuestra cuenta. Y entonces, al ir a Cristo, tendremos la misma santidad de Cristo, la misma justicia de Dios, la misma santidad de Dios, que no es nuestra propia santidad, no es nuestra propia justicia, sino que es la justicia y santidad de Cristo que se nos ha sido imputada. Y solo así nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos revestidos, dice el apóstol a los Gálatas, de Cristo. De esa manera estamos revestidos. Y todo aquel que acude a Cristo se gozará y alabará a Dios como lo alaba el profeta en Isaías, el profeta Isaías, diciendo, él alaba a Dios porque lo ha vestido de salvación y lo ha rodeado con manto de justicia. Solo Cristo puede revestirnos de esa santidad que necesitamos para entrar al cielo. Solo Cristo nos puede revestir de esta justicia. No hay otro medio, no hay otro, no es la religión, no son las buenas obras. Nosotros tenemos que ir a Cristo y creer en Cristo. Creer de verdad. Porque el que está en Cristo no hay condenación. Porque podemos profesar fe en Cristo, pero realmente tenemos esa fe verdadera, esa fe salvadora. Una persona que realmente ha creído en Cristo, que está en Cristo, es porque ha reconocido su miseria, ha confesado su miseria, su pobreza, su pecaminosidad. Se ha reconocido como una criatura abominable ante Dios por causa del pecado. Que todas sus obras no son más que trapos sucios. Y esta persona tiene un hambre y una sed de justicia. Y entonces corre a Cristo para ser saciado. Para ser saciado. Y ahora él se goza. Y su corazón rebosará de gratitud hacia él. De gratitud hacia su Señor. Se ofrecerá voluntariamente. Señor, ¿qué quiere que haga? Cristo será su Señor.
Porque hay muchos que profesan fe. Dicen que Cristo es su Señor. Pero ¿qué dice la vida? ¿Qué dice nuestra vida diaria? ¿Cristo realmente es mi Señor? Porque es fácil profesar una fe de labios, decir Cristo es mi Señor. Pero el Señor claramente dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Él dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor? Si no hacéis lo que yo te digo. Una persona que realmente ha creído de verdad en Cristo, se compromete con Cristo. Su corazón rebosa de gratitud hacia Él. Tenemos que ver en las Escrituras aquellos que realmente eran del Señor. El apóstol Pablo dice a los corintios, examinaos si estáis en la fe, probaos. La versión del lenguaje sencillo dice, examínate si realmente eres un cristiano de verdad o simplemente estás pasando por cristiano, pero realmente no lo eres. Si no es así, corre a Cristo. Corre a Cristo. ¿Qué dice nuestra vida? ¿Qué dice nuestra vida? El apóstol, el escritor a Santiago dice que la fe se puede ver, se puede mostrar. La fe verdadera, todos la pueden ver, la pueden ver. Así como un árbol. Un árbol no podemos ver sus raíces, pero podemos saber las condiciones de sus raíces a través del follaje y de su fruto. Podemos ver el estado de sus raíces. Podemos ver sus raíces, qué firmes están con las tormentas. Así también nosotros, si realmente hemos creído en Cristo, la fe se va a exhibir, se va a mostrar a través del fruto, el fruto del Espíritu. Porque cada creyente, Dios le ha dado el Espíritu Santo, el cual producirá en el hombre el fruto, el carácter de Cristo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? Un hijo de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Si usted no ha creído en Cristo, vaya a Él, aférrese a Él y conózcale a través de su palabra. Aférrese a Él. Todo aquel que le conoce será hermoso, como dice el apóstol Pablo. Y un día le veremos y veremos sus cicatrices en sus manos y en sus pies, el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Solo por la fe, solo por confiar en Él, en su persona y en lo que Él hizo por nosotros. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Alejandro por esta primera parte del Evangelio. Un mensaje clarísimo, un mensaje que es siempre el mismo. No hay otro mensaje, ese es el mensaje que tenemos para usted
y también para nosotros. Tal vez la única diferencia es que muchos nos resistimos por bastante tiempo a este mensaje, pero un día el Señor permitió que lo recibiéramos. Y ahora le toca a usted recibir el mensaje, recibirlo en su corazón, en su vida. Como decía mi hermano, no le estamos invitando a unirse a una religión o unirse a nuestra agrupación, nuestra iglesia. Le estamos invitando a unirse a la obra de Cristo. Ese es el mensaje. Para esta segunda parte me corresponde presentar también el Evangelio y lo vamos a hacer con un tema que es bastante recurrente. Quiero llamar un poco su atención. Si usted está en esta reunión hoy día es porque seguramente tiene algún temor de Dios. No creo que usted haya aceptado esta invitación y usted ni siquiera considera para nada a Dios. Seguramente algún temor de Dios existe en su vida y eso es muy bueno. Aquí hablamos de Dios. Hablamos de Dios, de nuestra condición delante de Él. A eso nos dedicamos. Queremos entender que usted tiene inquietud por saber cómo ponerse de buenas con Dios. A todos nos ha pasado. En algún minuto tuvimos que reconocer que tal vez no estábamos muy de buenas con Dios. Tal vez nuestros caminos no eran los más adecuados. Seguramente usted tiene alguna certidumbre, una sospecha de que Dios existe. Y posiblemente también usted piense que Dios hace algo cada día por la humanidad. A veces por ejemplo, cuando parte algún familiar, algún querido, alguien, usted llega a dudar y dice, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando me toque a mí? ¿Qué será? ¿Qué será cuando sea yo el que está ahí en ese lugar? Nos pasa, ¿verdad? Meditamos que la vida es frágil, que a todos nos toca un día. Y pensamos, ¿será verdad que después hay algo más? ¿A dónde iré? Si es que hay algo más, ¿a dónde iré? Y tal vez tiene esas dudas. Y es muy bueno que se haya conectado hoy día y que pueda estar con nosotros. Si usted piensa que existe un cielo, lo más probable es que quiera ir allá. Tal vez alguien le ha dicho que todos van al cielo, que Dios es bueno, Dios no es malo y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Tal vez ha escuchado esas frases. Pero usted quiere estar segura o seguro. Las religiones dicen muchas cosas. Casi siempre las religiones hablan de su comportamiento. Casi siempre. El tema es más o menos el siguiente, recurrente. Si usted es bueno, hace buenas obras, ayuda a los demás, se porta bien, entonces Dios lo premiará abriendo el cielo para usted. Y muchos, cuando recuerdan a alguien que ha partido, lo recuerdan como diciendo, desde el cielo esta persona me está hablando, me está cuidando. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted esa frase? Bueno, en esta reunión le queremos mostrar lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, respecto a la forma en cómo podemos ir al cielo. Queremos que usted no se equivoque, porque Dios ha señalado la forma. Pongamos atención, yo le he llamado simpáticamente a esta parte de la reunión una guía para salvarse. Siga esta guía. Es una guía que la hemos encontrado y buscado en la palabra de Dios. Vamos a compartir, les voy a compartir a ver, ahí está. Esta es la que les voy a compartir. Eso es. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo,
Veamos nuestra condición primero. ¿Qué dice la Escritura en Isaías 53? Este pasaje yo lo he cortado, usted lo puede buscar después porque tiene una segunda parte este versículo. La segunda parte no la quise poner porque quiero enfatizar lo que Dios dice respecto a nosotros. Primero, dice en Isaías 53 y versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Ovejas descarriadas, eligiendo un camino propio. No, yo me voy a ir por aquí, yo me voy a ir por allá. No, todos los caminos llegan al cielo. También lo escuché hace poquito. Se escucha mucho eso. Pues bien, veamos qué más dice el Señor en su palabra. En Romanos capítulo 3, un capítulo muy recurrido para la predicación del Evangelio porque nos muestra sin filtro, nos muestra sin ningún tipo de piedad, nos muestra cómo somos estos descarriados, estas ovejas descarriadas. Veamos cómo somos. No es un pasaje que sea muy agradable, porque nos dice cómo somos nosotros, pero es Dios el que nos dice, no soy yo. Yo no lo conozco a usted, pero Dios sí nos conoce a todos. ¿Y qué dice Dios? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Dice el apóstol, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, escuche bien, bajo pecado. Todos. Igual que arriba. Todos nos descarriamos como ovejas, todos están o estamos bajo pecado. Como está escrito, escuche bien, por favor, no es agradable escuchar esto, pero es la verdad que Dios nos dice. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, somos porfiados. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, es fea la descripción de nosotros. Es una descripción de nosotros, es mía, suya. Me quedo con la última frase. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no tenemos ni una pizca de conciencia que hay un Dios que nos conoce, que nos ha dicho lo que Él ve en nosotros. No hay ninguna conciencia de que ese Dios un día tiene que ejecutar su justicia porque Dios es santo. Dios nos dice que somos así, pero le advierto algo, Dios no tolera que nosotros seamos así. Dios no quiere que seamos así, pero nos dice, nos da un diagnóstico. Yo me imagino que un médico no quiere decirle al paciente que está gravemente enfermo, pero se lo tiene que decir para que tome conciencia y busque el remedio. Acá Dios nos está diciendo lo enfermo que estamos. Y nos dice que tampoco no queremos remedio, no queremos nada. Eso somos. Así que el descarriarnos como ovejas se traduce aquí puntualmente en cosas horribles. Tal vez usted y yo no hacemos todas las cosas horribles que aquí aparecen, pero basta con que hagamos una. Incluso basta con que la hagamos una sola vez. Y de eso Dios sí nos asegura que hemos caído en eso. Hemos caído en eso. Pero ¿sabe qué? Para más remate, cada uno se ha inventado un camino.
caminos que nos parecen buenos, caminos que nos parecen interesantes, que nos parecen razonables, que nos parecen que esos sí van a Dios. Entonces, buscamos nuestra propia forma de ir a Dios. Buscamos nuestra propia forma de salvarnos, la forma que más nos convenga, la forma que más nos acomode, que sea de alguna manera compatible con nosotros. Y ahí empezamos a buscar. Dios dice que no hay nadie que Él vea como una persona buena. Nadie, exactamente nadie. Hay personas de buen corazón. Yo quiero imaginarme que usted es una de esas personas de buen corazón, personas que hacen buenas obras. Sí, creo que cada uno de nosotros alguna vez ha hecho algo bueno, por supuesto. No es todo maldad. No somos malos todo el rato, solo a veces, ¿verdad? Y eso nos conforma a veces, nos conforma. Pero el pecado abunda, amiga, amigo. Hay gente a la que se le nota mucho el pecado, ¿sí? Siempre apuntamos a los delincuentes, a los ladrones, a los asesinos, a la gente malvada, que públicamente hace cosas reñidas con la sociedad, reñidas con las otras personas. No es muy común que digamos que están reñidas contra Dios. Una persona que delinque, pensamos más bien que hace algo malo contra otra persona, más que decir que hace algo malo contra Dios, pero es contra ambos, contra Dios también. Dios nos pide que amemos a los demás, que los amemos intensamente. Así que a algunos se les nota bastante el pecado, a otros se les nota poco, a algunos no se les nota prácticamente nada. No, esa persona, los términos son bien curiosos, es un pan de Dios. No, esa persona no le hace daño a nadie. No, es lo más bueno que hay. Lo más bueno que hay. Pero no vemos el corazón, ni lo profundo de nuestros pensamientos. Eso no lo vemos. Dios, que sí lo ve, ya nos dio el veredicto. Ya nos dio el veredicto. Dice que en nuestros labios hay veneno. Engañamos con nuestra lengua. Insultamos. No hay tales buenos. No hay tales buenos. Sí, tiene razón el Señor. No hay bueno, no hay justo, ni uno solo. Ni uno solo. Hemos nacido en pecado, amiga, amigo. Hemos nacido en pecado. Nuestra simiente es de continuo pecar. No podemos evitarlo, ¿no? Bueno, Dios pone en nosotros de pronto, en nuestras vidas, a todos nos ha pasado, nos pone de pronto una advertencia, nos dice, oye, debes salir de ahí. No está bien lo que haces. Así que queremos salir. Queremos salir de esa condición, queremos agradar a Dios, queremos ser mejores personas. Pensamos alguna vez, tal vez si es que hemos estado en un apuro, pensamos, uy, y si la próxima vez ya no es apuro, sino que es realidad y yo parto al más allá. ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, de pronto queremos agradar a Dios. ¿Ya? Dios ha establecido mandamientos para su pueblo. Y la idea era que todo el pueblo se mantuviera en esos márgenes. Estoy pensando en los mandamientos. Dios estableció mandamientos, leyes, y una actividad de reconciliación. Fíjese que Dios, que sabe que por más que tratáramos, no vamos a poder permanecer siempre en sus mandamientos, entonces incluso estableció una actividad de reconciliación, una actividad que permitía que si yo caía en pecado, yo podía reconciliarme con él. Estableció algunas cosas, las vamos a mencionar, pero Dios sabe, Dios nos conoce. Volveremos a pecar. Volveremos a pecar.
Es nuestra gran y terrible realidad. Es inevitable. Ahí es cuando Dios habla de expiación, de sacrificios por el pecado. De esta forma, si yo hago algunas cosas, si yo cometo pecado, pero hago ciertas cosas, Dios se agradará en mí y me perdona. Y esto debe ser constante, no una sola vez, sino que cada vez que yo haga un pecado, yo debería hacer ciertas cosas para agradar a Dios y que Dios me perdone. A pesar de que Dios y usted y yo sabe que mañana probablemente volveremos a pecar. Entonces hay una religión, por ejemplo, que le exige a usted que cumpla los mandamientos. Usted tiene que cumplir los mandamientos. Esa es la forma. Otra religión, además de cumplir los mandamientos, le pide el diezmo. Tiene que usted pagar, tiene que pagar, porque Dios se agrada si usted paga. Otra, los judíos hacían sacrificios de animales. Habían ordenanzas al respecto, sacrificios de animales, sacrificios constantes diariamente en el templo, todo buscando el perdón de Dios por esas faltas, esos pecados que se cometían. En otras religiones, y eso permanece hasta el día de hoy, hay gente que hace sacrificios sobre su cuerpo, hacen ciertos latigazos, hay gente que hace largos recorridos de rodillas, hasta que sangre en las rodillas, que haya dolor, porque están suficientemente convencidos que eso puede ayudarles para que Dios les perdone. En Semana Santa usted ha visto gente que se crucifica, no creo que con clavos, pero se amarran a una cruz, los hacen pasear, algunas heridas se hacen, hay sangre, y hay todo tipo de rituales, sacrificios que a nosotros incluso, a muchos nos parecen rarísimos. Jamás haríamos una cosa así, pero en los lugares donde se hacen hay una devoción tremenda y hay gente suficientemente convencida de que eso les va a ayudar. Hacen ayunos, se restringen de cosas, hacen viajes a ciertos lugares. Hay que ir a ese lugar y en ese lugar un antiguo señor que murió, le llaman un santo, algo así, un intercesor, va a hacer algo para lograr mi perdón. Y buscan, y buscan. No sé si usted es una de esas personas que está buscando. Tal vez no es tan intenso como ir y andar 11 kilómetros de rodilla todo el día hasta llegar a un lugar donde supuestamente puede obtener perdón por todo eso que hizo usted. ¿Cuál de estos métodos sirve? ¿Cuál de estos sirve? ¿Cuál es el correcto? ¿Estaré equivocado? Estoy haciendo esto, pero en realidad debo hacer esto otro. Mire, Dios estableció para su pueblo que el sacrificio, si usted iba a hacer un sacrificio, tenía que cumplir unos requisitos, que de pronto todo lo que he mencionado no cumple estos requisitos. Primero, que quien hiciera algo por el pecado, tenía que primero hacer algo por su propio pecado, porque si yo quiero hacer algo por el pecado, tengo que hacer algo por mi pecado. Tal vez después pueda hacer algo por el pecado de los demás. Y los sacerdotes hacían eso. Los sacerdotes hacían primero sacrificio por su propio pecado, porque ellos pecaban también, y luego hacían sacrificio por el pecado del pueblo. Pero la víctima a la que le llegaba el sacrificio tenía que ser impecable, sin mancha, sin contaminación,
sin ningún tipo de defecto. Si era un cordero, tenía que ser un cordero nuevo, de 1 año, sin ningún defecto, sin ninguna tacha, sin ninguna patita mala, un problema. No, no, tenía que ser absolutamente limpio, limpiecito. Y esa parte fue olvidada, porque usted debe reconocer que por más sacrificios que usted quiera hacer o cosas que usted quiera hacer, usted no está libre de pecado. Así que una víctima que es culpable por el pecado se va a poner a hacer cosas para sanarse a sí mismo. No hay ninguna posibilidad. No somos víctimas adecuadas para que haciendo cosas logremos el perdón de Dios. No somos víctimas adecuadas. Fíjese que cuando esos hombres llevaron a la mujer adúltera a donde el Señor y le dijeron que la habían pillado en adulterio, así que tenían que apedrearla, y el Señor les dijo, ok, apedréenla, eso es lo que dice la ley. Apedréenla, por supuesto, apedréela aquel de ustedes que esté sin pecado. Claro, si ellos iban a ser los justicieros de una persona con pecado, tenían que ellos estar sin pecado. Y debe ser una de las pocas veces en que los religiosos de la época reconocieron que tenían pecado y que por lo tanto su justicia era absolutamente inútil. No correspondía que una persona con pecado enjuiciara a otra persona por el pecado que había cometido. No tenía ningún efecto. No tiene ningún efecto, amiga, amigo. Ninguno de nosotros está en condiciones de hacer algo por el pecado. Así que si usted estaba esperando una guía práctica para ir al cielo, para el perdón del pecado, nosotros no somos los protagonistas. Nosotros somos inmundicia delante de Dios, porque no estamos libres de pecado. Dios estableció un mecanismo. Sí, hay un mecanismo. Hay una forma, hay un plan divino, perfecto. Es un plan de redención. Es un plan donde alguien hace un sacrificio. Es un sacrificio de gran precio. Es un hombre, un ser humano, que hace un sacrificio, y ese ser humano es un ser humano especial. No tiene pecado. Es un cordero sin mancha. Y ese ser humano es el único que está en condiciones de hacer un sacrificio por aquellos que tenemos pecado. Ese hombre es Jesús. Es Dios con nosotros. Sin pecado de ninguna especie. Y que tiene poder para vencer al pecado. Y para vencer la consecuencia más directa del pecado, que es la muerte. Y Él la venció. Nuestro Señor Jesucristo, Él va a la cruz. Ofrece un sacrificio único. Él no llevó un cordero sin mancha. Él se presentó Él mismo y presentó su propia sangre. Es un sacrificio que no se repite porque no se necesita repetir, porque es 100% eficaz. Es absolutamente eficaz. El sacerdote en el pueblo de Israel tenía que presentar primero sacrificio por su propio pecado y luego por el pueblo. Por eso ese sacrificio no era 100% eficaz, era del momento y tenía que repetirlo una y otra vez.
Pero nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote, como dice la carta a los Hebreos. Gran sumo sacerdote, único, que no necesitó ofrecer sacrificio por el pecado propio. Así que estamos hablando de que cualquier cosa que usted y yo hagamos por nuestro pecado, por ponernos de buena con Dios, no tiene ninguna validez. Es inmundicia, dice la Escritura. Es inmundicia porque nosotros tenemos pecado y no podemos hacer sacrificio ni ninguna acción para limpiar nuestro pecado. Solo Cristo Jesús puede hacerlo. Quiero que leamos un último pasaje. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, el Señor Jesús no entró en el templo, porque el templo era figura del verdadero santuario, que es el cielo mismo. Y dice acá, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Él se presenta en vez de nosotros y se presenta para interceder por nosotros, dice ahí. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con otra sangre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, víctima inocente, para quitar de en medio el pecado. Y dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Nuestro Señor realiza una obra vicaria. La obra vicaria hace algo no para sí, sino para otros, en vez de otros. La hace una vez, la hace para siempre. Él se hace uno de nosotros. Él se hace similar a nosotros. Él se hace humano, pero sin pecado. Y es Dios a la vez. Y es Dios a la vez. Debido a que Él es sin pecado, su sacrificio es eficaz. Es el único que puede hacer algo para ponernos de buena con Dios, llevarnos al cielo. Es el único, ninguna otra persona en toda la humanidad. Somos casi 8.000 millones de personas ahora, pero seguramente hemos sido otros 8.000 millones de personas durante toda la historia de la humanidad. Ninguno, solo Él pudo hacer esta obra eficaz. Él triunfa sobre la muerte. Él va al sacrificio, derrama su sangre, entrega su vida, muere. Dios carga el pecado de todos. Los carga en Él. Él muere y resucita y vive. Como dijo mi hermano, tenemos un Salvador que vive. Cuidado. ¿Qué decía la última frase? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjese que no dice para llevar los pecados de toda la humanidad. Dice que para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Son todos? Son los que creen en Él. Los que hemos confiado en Él. Los que hemos entendido que no podemos por nosotros mismos. ¿Qué hago entonces? ¿Qué haces entonces? ¿En qué se traduce esta guía para salvarse? La guía te lleva a Cristo. Haz el único sacrificio que puedes hacer. Haz el único esfuerzo que puedes hacer. Renuncia a salvarte a ti mismo. Renuncia a creer que puedes hacer algo por tu pecado. Renuncia a tu orgullo y a tus supuestas fortalezas y entrégate a Cristo, a su obra salvadora. Ahí tendrás perdón. Es la única obra eficaz.
que tenemos. ¿Querías una guía? ¿Querías una receta? ¿Cómo ir al Señor? ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo llegar al cielo? Bueno, entrégate a Cristo. ¿No tiene gracia? ¿No, no es justo? ¿No es justo? ¿Cómo no voy a hacer nada? No podemos hacer nada. No tenemos nada que hacer. Cuando te entregues a Cristo y Él venga a vivir en tu vida, en gratitud, en obediencia a Él, tú entregarás tu vida al Señor. Seguramente tus malas costumbres pasarán. Seguramente volverás a caer, pero ya no depende de ti. Cristo Jesús nos ha salvado. Nos ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, esas caídas que podemos tener son después restauradas, porque Él es fiel y justo para perdonar. Pero Él ya nos tiene con una promesa hecha. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la forma de ir al cielo el día que partas o el día que Él venga a buscarnos. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te agradecemos que nos das esta doble presentación del Evangelio. Gracias, Señor, porque Jesús vino, lo enviaste, no vino solo a dar un ejemplo o a mostrarnos su poder, su bondad, su amor. Él vino a derramar su sangre, a una obra que solo Él podía hacer. Te damos gracias que esa obra llegó a nuestros oídos y también llegó a nuestras mentes, corazones, y tú permitiste que creyéramos. Padre, que el día de hoy sea un día en que muchos más puedan creer y entregar sus vidas a Cristo Jesús. La única forma, el único medio, el único que puede llevarnos a ti. Gracias te damos y quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.